Okay, buenos días. En esta ocasión vamos a ver un poco lo que son las conversiones utilizando factores de conversión. Acá tenemos algunos ejemplos de algunos factores de conversión, los más comunes. Hay más factores que podemos nosotros incluir en esta tabla, pero aquí tenemos los más comunes y vamos a hacer algunos ejemplos utilizando esos factores de conversión. En el primero tenemos 64.3 metros, lo vamos a convertir a kilómetros. Entonces primero escribimos la cantidad que nosotros queremos convertir, que son los 64.3 metros, y eso lo vamos a multiplicar por un factor de conversión. Vamos a pasar de metros a kilómetros. Entonces, como aquí tengo metros, yo escribo metros en la parte de abajo porque es lo que yo quiero eliminar. Y de metros lo vamos a pasar a kilómetros, entonces kilómetros va en la parte del numerador, en la parte de arriba del numerador. Planteando esto, observo la tablita y vemos que un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces escribo esa equivalencia acá, un kilómetro, 1000 metros. Y se simplifican metros con metros y la respuesta me va a quedar en kilómetros. Entonces acá observamos que 1000 está en la parte del denominador, entonces corresponde a una división, 64.3 entre 1000, y eso nos va a quedar como resultado 0.0643 kilómetros. Ahí tenemos el primer ejemplo. Ahora vamos a pasar de libras a kilogramos. Entonces escribimos igual lo que voy a convertir y eso lo multiplico por un factor de conversión, donde vamos a pasar de libras a kilogramos. Entonces, como libra es lo que voy a eliminar, lo escribo en la parte de abajo, y a la unidad de medida que yo quiero llegar, lo escribo en la parte de arriba, que serían kilogramos. Teniendo esto planteado, vemos nuestros factores de conversión, donde un kilogramo son 2.2 libras. Se van a simplificar libras con libras y la respuesta me va a quedar en kilogramos. Entonces vamos a dividir 134.5 entre 2.2 y eso vamos a obtener como resultado 61.14 kilogramos. Okay, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos 0.0047 toneladas a kilogramos. Escribo lo que voy a convertir primero y eso lo multiplico por mi factor de conversión, ¿verdad? Siempre lo que voy a eliminar va en la parte de abajo o en sentido opuesto para que sea su inverso multiplicativo y se pueda simplificar, y a lo que queremos llegar va en la parte del numerador. Tenemos nuestro factor de conversión, que una tonelada son 1000 kilogramos, y por lo tanto esto nos va a quedar como respuesta 4.7 kilogramos. Multiplicamos lo que teníamos por 1000 y obtenemos el resultado en kilogramos. La simplificamos y el resultado pues está en kilogramos. Vamos a ver un último ejemplo utilizando un factor de conversión, más el sencillo, 7.8 centímetros, lo vamos a pasar a pulgadas. Entonces esto lo multiplico por mi factor de conversión, centímetros es lo que yo voy a eliminar, entonces lo escribo en la parte de abajo, y pulgada es a lo que yo quiero llegar, entonces lo escribo en la parte de arriba. Y buscamos en nuestra tablita que una pulgada son 2.54 centímetros. Por lo tanto, voy a dividir 7.8 entre 2.54, se van a simplificar centímetros y la respuesta va a quedar en metros, 3.071 pulgadas. Y ahí tenemos unos ejemplos, ¿verdad?, utilizando un factor de conversión. Ahora vamos a pasar a ver cuando se utilizan dos factores de conversión. Por ejemplo, acá tenemos 80 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces escribo primero lo que voy a convertir, 80 kilómetros por hora. Y eso lo voy a multiplicar por dos factores de conversión. Ya vamos a ver por qué. En este caso vamos a pasar de kilómetros a metros y de horas lo voy a pasar a segundo, por eso es que utilizamos dos factores de conversión. Entonces, de kilómetro a metro. Como kilómetro está en la parte de arriba, en este primer factor yo lo voy a escribir en la parte de abajo, que sería su opuesto, y de kilómetro lo voy a pasar a metros. Vemos acá tengo horas, y de horas lo voy a pasar a segundos. Entonces, como horas está acá en la parte del denominador, en este factor yo lo voy a escribir en su sentido opuesto, que sería en la parte del numerador,
y de horas lo voy a pasar a segundos. Ya teniendo planteado mis factores de conversión, reviso la tablita. 1 kilómetro son 1000 metros y una hora son 3600 segundos. Vamos a ver que kilómetros se simplifica con kilómetros, horas se simplifica con horas y la respuesta me va a quedar en metros por segundo. Entonces acá nos queda lo siguiente, los 80 lo multiplico por 1000 y luego lo divido entre 3600 y eso nos va a quedar como resultado 22.22 metros por segundo, ¿verdad? Que es a lo que nosotros queríamos llegar. Vamos a ver otro ejemplo, en este caso de millas por hora a metros por segundo. Entonces lo mismo, escribo lo que voy a convertir, 60 millas por hora, y lo multiplico por dos factores de conversión, porque de millas lo voy a pasar a metros y de horas lo voy a pasar a segundos. Entonces utilizamos dos factores de conversión. Millas está en la parte de arriba, lo escribo yo en la parte de abajo. De millas lo voy a pasar a metros. Horas está aquí en el denominador, yo lo voy a escribir en su sentido opuesto en el numerador, y de horas lo voy a pasar a segundos. Teniendo planteado mi factor de conversión, busco en la tablita que una milla son 1609.35 metros y una hora son 3600 segundos. Entonces vemos acá se simplifica millas con millas, horas se simplifica con horas y la respuesta me queda en metros por segundo. 60 lo multiplico por 1609.35 y eso lo divido entre 3600. ¿Verdad? Y voy a obtener como resultado 26.82 metros por segundo, ¿verdad? Que es a lo que nosotros queríamos llegar. Como un último ejemplo, vamos a convertir 20 metros por segundo a kilómetros por hora. Siguiendo el mismo procedimiento, 20 metros por segundo, escribo lo que voy a convertir, igual lo multiplico por dos factores de conversión. De metros lo voy a pasar a kilómetros y de segundos lo voy a pasar a horas. Entonces lo multiplico por dos factores de conversión. Metro es lo que yo quiero eliminar, entonces lo escribo en la parte de abajo de forma opuesta y de metros lo voy a llevar a kilómetros. En este caso segundos está en la parte del denominador, yo acá lo escribo en su sentido opuesto, segundos arriba, y de segundo lo vamos a pasar a horas. Buscamos en la tablita los factores de conversión. 1 kilómetro equivale a 1000 metros y una hora son 3600 segundos. Ya tenemos nuestro factor de conversión planteado, si simplifica metro con metros, segundos con segundos, y la respuesta me va a quedar en kilómetros por hora. Entonces el procedimiento sería 20, lo divido entre 1000, porque 1000 está en el denominador, y luego lo multiplico por 3600, porque vemos que 3600 está en la parte del numerador. Entonces al hacer esa operación, obtenemos el resultado de 72 kilómetros por hora. Y ahí tenemos todos los ejemplos. Se pueden hacer muchos más utilizando igual los factores de conversión. Eso sería todo. Hasta la próxima.